Bueno, resulta que mi reseña de Hombre mirando al sudeste terminó siendo el video más controvertido de todo el canal. En retrospectiva, tal vez mi lenguaje sonó un poco hostil en ese video. Si alguien se sintió ofendido, pido genuinas disculpas. Mi opinión no cambió en lo absoluto, me sigue pareciendo una pésima película. Pero sí, mi lenguaje fue definitivamente demasiado crudo para lo que el film ameritaba. Es más, tal vez sea mejor calmar un poco las aguas tras un video tan polarizante. Por eso voy a reseñar la película más polarizante de todo el año pasado. Pobres Criaturas es una película de ciencia ficción y comedia negra realizada por el director y productor griego Yorgos Lanthimos y el guionista australiano Tony McNamara, estrenada en septiembre de 2023. Está basada en la novela homónima del escritor escocés Alasdair Gray, publicada en 1992. Esta es una película que tan pronto salió fue recibida con alabanzas por prácticamente toda la comunidad cinéfila. No obstante, las audiencias tuvieron una reacción más bien mixta, con mucha gente posicionándola como peli del año y otras personas criticándola por su contenido supuestamente ofensivo, machista y decadente, que atrasa décadas y simplemente no deja la mejor impresión en los tiempos que corren. Pero ¿cuál de estos dos lados tiene razón? ¿Acaso Pobres Criaturas es una obra maestra incomprendida o basura misógina sin más? Eso es lo que vamos a averiguar hoy, aunque primero que todo me gustaría aclarar un par de cosas. En primer lugar, intentaré mantener esta reseña lo más libre de spoilers que sea posible, ya que al ser relativamente nueva, asumo que muchos de ustedes aún no la han visto y no quieren que se las arruine por completo. Por tanto, no expondré mucho más que la sinopsis básica, y cuando hable de escenas o momentos concretos, avisaré para que puedan saltear esa parte del video. En segundo lugar, no voy a mostrar mi cara en esta reseña porque me quemé horriblemente con el sol y no quiero que lo vean. En tercer lugar, aviso que esta ficción trata temáticas un poco delicadas, como abuso sexual, corrupción de menores, pedofilia, prostitución, etc. Si son sensibles a ese tipo de cosas, aviso que tal vez esta película no sea para ustedes. Ahora sí, sin más que decir, estas son mis opiniones. La trama del film gira en torno a Bella, interpretada por la actriz estadounidense Emma Stone, una joven embarazada que intentó suicidarse saltando de un puente y tirándose al mar, causando que ella muriera ahogada, pero su bebé lograra sobrevivir. Al poco tiempo, su cadáver fue descubierto y rescatado por el Dr. Godwin Baxter, interpretado por Willem Dafoe, un respetado cirujano londinense quien se dedicó a remover el cerebro de la joven y reemplazarlo por el de su criatura recién nacida con el fin de preservar su cuerpo. Superficialmente, este relato parece bastante estándar, reivindicando al viejo tropo narrativo del científico loco que juega a ser Dios reviviendo a los muertos. Quiero decir, en la película literalmente se refieren a él con el diminutivo God, que a su vez significa Dios en inglés. Sin embargo, lo interesante de esta trama surge con cómo este concepto básico es elaborado, con el experimento, entre comillas, del Dr. Baxter puesto en un plano secundario, mientras se le da un mayor enfoque al crecimiento y desarrollo de esta joven a la que se le dio una nueva oportunidad de vivir su vida con su viejo cuerpo de adulta, pero con la mente de una niña pequeña. La mayor parte de la historia toma lugar durante un viaje, en el sentido literal, pero también un viaje de autodescubrimiento, y se localiza principalmente en las capitales europeas de Londres, ciudad natal de Bella, Lisboa, que es donde comienza a evolucionar más a fondo su capacidad cognitiva y social, y París, donde se desarrolla en el plano de lo sexual, como también de lo político y lo filosófico. Y ya sé que estoy dando descripciones muy vagas de lo que realmente ocurre en el film, pero de nuevo, estoy evitando hacerles spoilers lo máximo posible. Si lo que dije ya les llamó la atención, entonces diría que vayan a verlo, porque el film en sí es mucho más interesante que cualquier resumen que yo pudiese elaborar. Algo que sí cabe destacar desde lo narrativo es la fusión de ciencia ficción con elementos del pasado. Pobres Criaturas cae dentro de lo que en literatura se conoce como steampunk, un subgénero de historias que toman inspiración de la época victoriana para sus escenarios, con la aparición de aspectos como los trenes de vapor o los carruajes circulando en las calles adoquinadas de las zonas urbanas, a la vez que establecen tecnología extremadamente avanzada incluso para los tiempos corrientes, cosas como, por ejemplo, trasplantes de cerebro o una máquina generadora de ácido estomacal para contrarrestar la carencia de tal metabolismo que sufre el Dr. Baxter. En cuanto a los demás aspectos, aparte del guión, supongo que tenemos que hablar del más evidente. Esta película sobresale completamente en el apartado visual. El uso de recursos fílmicos que van mucho más allá de lo que se espera de una ficción audiovisual tradicional es bastante claro. En primer lugar, el uso del color es espectacular. Nunca fui muy fan del cliché de que todas las películas que tomasen lugar en la época victoriana tuviesen que tener paletas de colores oscuras y apagadas sin ningún tipo de variación. Pobres Criaturas subvierte las expectativas de una película de época estándar, con escenarios bellos, detallados y repletos de color. La atención al detalle es impresionante y asombra aún más cuando uno
uno ve el detrás de escena y se entera de que fue filmada enteramente puertas adentro, en sets cuidadosamente diseñados para generar la ilusión de profundidad y de escala urbana. Me encantó el set de Lisboa en particular, no solo porque se siente como una ciudad real, sino también por ese hermoso cielo multicolor que parece sacado de una pintura expresionista de fines del siglo XIX. La cinematografía también se destaca, particularmente por el uso prominente de planos medios, haciendo enfoque particular en el torso superior y sobre todo en los brazos de los personajes, claramente para resaltar la evolución del lenguaje corporal de Bella en su desarrollo cognitivo. De manera similar, al principio del film las escenas están enteramente filmadas en blanco y negro. Más adelante, a la medida que Bella crece, el color también comienza a aparecer. No puedo decir mucho más que eso porque el apartado artístico visual del cine no es mi fuerte, por eso tiendo a enfocarme más en la trama, el diseño sonoro y sobre todo en el aspecto comunicacional cuando haga mis reseñas. Pero, parafraseando a la influencer de Instagram Zafira Ice, quien también reseñó esta película desde una perspectiva mayormente vinculada a las artes plásticas, se siente como si cada plano tuviese algún tipo de simbolismo. En cuanto a lo sonoro, la música de esta película es simplemente increíble. Obra del artista independiente inglés Jerskin Fendrix, toda la banda sonora reluce una obra incómoda y disonante, en un sentido claramente intencional. El empleo del arpa como instrumento principal en la mayoría de estos temas, a la vez que el uso de las sonoridades y escalas poco ortodoxas, generan esta sensación pulcra y angelical, a la vez que inquietante, tal vez como una metáfora de la realidad que vive esta niña en cuerpo de adulta, víctima de la corrupción sexual. De alguna manera, reafirma el sentimiento de que esa pulcritud y pureza infantil han sido alteradas. En particular adoro el track 1, apropiadamente titulado Bella, principal leitmotiv recurrente del film. Me encanta el detalle de que cada vez que suena, la composición se oye un poco más consonante y la estructura más compleja, con instrumentación sinfónica agregada. Claro simbolismo del desarrollo del personaje de Bella. Además, es simplemente un tema hermoso, tan solo escúchenlo. Finalmente toca hablar del aspecto comunicacional, y acá es donde comienza la parte controvertida de la reseña, como también los spoilers. Por tanto, si no quieren oírlos, salteen a este punto del video. Ok. He leído unas cuantas personas en redes sociales, principalmente Twitter, decir que Pobres Criaturas es misógina, por varios motivos. El primero y más obvio es que toda la película trata acerca de la manipulación y básicamente el grooming de una niña pequeña en el cuerpo de una adulta, y por tanto posee este sobretono pedófilo constante. Mi argumento es que solamente porque los personajes de una ficción hacen cosas inmorales no significa que la ficción esté necesariamente planteando tales actos como algo bueno o positivo. Quiero decir, el Dr. Baxter es claramente un monstruo que está usando a esta pobre chica como conejillo de indias, de la misma forma que su papá lo hizo con él. Por otro lado, personajes como Max, Duncan o la dueña del cabaret parisino claramente solo buscan aprovecharse de su inocencia para su propio beneficio. Los únicos personajes a los que genuinamente parece importarles el bienestar de Bella son, por un lado, Harry y Marta, los amigos que hacen el crucero a Alejandría, y por otro lado, Tonette, una de las prostitutas que conoce en París y con la que tiene una suerte de vínculo amoroso. Entiendo que el arte es muy subjetivo y depende mucho de la interpretación individual de cada persona, pero sinceramente no entiendo por qué alguien pensaría que la película está haciendo apología de la pedofilia o del abuso sexual solamente porque aparecen temáticas de pedofilia y abuso sexual en la trama, lo cual encima es lógico, pues la peli toma lugar en una época bastante machista y retrógrada de la historia humana. Es la misma lógica de la persona que mira el final de Midsommar y piensa bien por ella, o de los salames que ven películas como Cara Cortada o El Lobo de Wall Street y piensan, wow, qué pijudo que es el protagonista, re quiero ser como él. Es como, flaco, la intención del guionista era transmitir todo lo contrario a eso. Otro argumento que escuché, esta vez con un poco más de sentido, era que la película romantizaba la prostitución, al ponerla en un lugar empoderante y emancipatorio. Nuevamente, difiero. Aunque considero que se trata de una historia de emancipación, no creo que lo sea por el aspecto de la prostitución, sino por el aprendizaje. Al mismo tiempo que Bella es prostituida, conoce a Tonette, quien la lleva a comenzar a leer filosofía y teoría política, a su vez inspirándola a desarrollar su propia ideología y pensamiento crítico, lo cual la lleva a abandonar el cabaret y volver a Londres. Para mí el aspecto de liberación y empoderamiento claramente están en la trama, pero me parece que mucha gente se puso a buscarlos en los lugares incorrectos. Me da la impresión de que a medida que pasan los años, las masas tienden a
tener una reacción cada vez más visceral hacia la ficción que toca temáticas consideradas tabú o simplemente busca desafiar o perturbar a la audiencia de alguna manera u otra. Tal vez tengan que ver con cómo las redes sociales nos han acostumbrado a mantenernos dentro de nuestras burbujas de confort y no reflexionar demasiado acerca de los media que consumimos, pero me da la impresión de que si una película como Pink Flamingos saliera hoy en día, causaría un revuelo aún mayor del que generó cuando se estrenó originalmente en 1972. Digamos que John Waters sería cancelado en 2024. Sinceramente me parece bastante absurdo querer cancelar una pieza de ficción por el simple hecho de contar una historia, sobre todo cuando en ningún momento se busca justificar ni romantizar las cosas malas que ocurren en esa historia. Y ya sé que si buscas transmitir un mensaje concreto con tu ficción, tenés que intentar ser lo más popular posible, y a veces eso implica sacrificar la metáfora y ser un poco obvio en tu forma de contarlo, pero al mismo tiempo siento que en este caso la desconexión entre el emisor y el receptor no es culpa del director ni del guionista, sino de una audiencia que se vuelve cada vez más incapaz de seguir una historia compleja y cada vez más analfabeta artísticamente hablando. También siento que todo este tema es muy complejo y que amerita su propio ensayo, porque aunque podría desarrollar más a fondo este mismo punto, tampoco quiero que este video dure 5 horas, y créanme que podría durar eso. Así que mejor vayamos cerrando. En conclusión, Pobres Criaturas es una obra maestra con todas las letras, con una trama creativa e interesante, repleta de giros inesperados, una banda sonora muy sólida, un apartado visual extraordinario, con impecable cinematografía y empleo del color, y unos personajes muy memorables. Para mí, sin lugar a dudas, la mejor película de todo el 2023, y una que recomiendo plenamente que chequeen por su cuenta. Y si el video les gustó, denle me gusta, compártanlo, comenten sus opiniones y suscríbanse al canal para recibir notificaciones de subidas próximas. También me pueden seguir en Twitter, donde publico adelantos de videos en progreso, y unirse a mi servidor de Discord, donde pueden conversar conmigo, recomendarme cosas para reseñar, al igual que charlar con otros miembros de la comunidad acerca de lo que se les ocurra. Sin más que decir, nos vemos la próxima.